Amados y queridos hermanos, les voy a entregar la palabra del Señor. Vamos a ver una serie de mensajes acerca de las promesas que Dios le hace a su iglesia. Y la primera promesa vamos a encontrar que somos, hermanos, una manada, somos un rebaño del Señor, quien es nuestro buen pastor. Está basada en Juan capítulo 10, versículos 7 al 15 y 27 al 30. ¿Cuál es la importancia, hermanos, de ser manada, de ser rebaño, de ser ovejas del Señor, ovejas del buen pastor? Ninguna condición puede ser más triste de lo que dice Isaías 53, cuando dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ninguna condición puede ser más triste que una oveja descarriada. Hay una parábola que el Señor menciona en Mateo, ¿verdad?, que habla de las 100 ovejas. Es única en este sentido. La verdad es que son 100 ovejas, no 99. De allí el interés del pastor para que la extraviada regrese al aprisco, regrese al patio de las ovejas. Las ovejas, hermanos, son especial cuidado para el Señor. Es el término con el cual se ubica a todos aquellos que llegan a ser parte del pueblo del Señor, conocido como su rebaño. ¿Por qué esta figura? Porque cada ser humano, hermanos, por muy rebelde que sea, tiene necesariamente o tiene necesidad de una dependencia. Ningún otro animal requiere más cuidado, hermanos, que una oveja. Usted toma un perro, lo deja en un sitio y es muy posible, hermano, que cuando usted regrese, ese perro o está un poquito movido por allí y por allá, pero está ahí, ¿verdad? Pero no es lo mismo con una oveja. Yo que soy magallánico, yo que conozco las ovejas, hermano, pude ver que esas ovejas no tienen sentido de la dirección, que si no hay una oveja que sea líder. Si una oveja come, hermanos, come sin mirar, come con la cabeza agachada. Muchas de ellas son atropelladas, porque como que hay pasto que crece también en el camino, cuando especialmente son de tierra, ellas siguen comiendo sin mirar el peligro de un auto. Cuando Cristo veía las multitudes, dice que esas ovejas esa multitud eran como ovejas que no tenían guía, que no tenían pastor. La gente en nuestro tiempo está en la misma condición. Muchos no saben cuál es el propósito de sus vidas. Algunos van de uno para otro lado, siguiendo, tal como esas ovejas, ¿no es cierto?, que comen y comen sin levantar la cabeza, siguiendo muchas veces a otros, que ni siquiera tampoco están viviendo con un sentido de dirección. Semejante cuadro nos habla de un inmenso peligro. Jesús ha hablado de salteadores y de ladrones, refiriéndose a todo aquello que atrapa al alma y sencillamente, hermanos, atrapando esa alma la destruye. Jesús es el verdadero pastor, bondadoso y generoso, que conoce nuestros nombres. Conoce su nombre, hermano o hermana, conoce mi nombre, nuestras características personales, nuestra historia, y que nos ama con un cariño, hermanos, único e irrepetible. Ser parte de su rebaño nos confiere la seguridad más grande, pues se trata de los eternos redimidos. Veamos, hermanos, como iglesia, las características, esta promesa maravillosa, hermanos, que Dios nos hace de ser de Él, de ser ovejas de su prado, como dice el salmista, ¿verdad? La primera promesa es que tenemos un pastor que nos guía.
Estoy hablando del pastor de los pastores, hermanos. En primer lugar, nos conduce, amados hermanos, con una voz que no se puede confundir. Y quiero llevarnos, hermanos, vamos a ir un poco desordenados en cuanto a las citas bíblicas. En el capítulo 10 del versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz. Así dice: mis ovejas oyen mi voz. Y aquí encontramos, hermanos, la primera característica que nos señala si estamos en el aprisco correcto, si estamos en la iglesia correcta o no. La clave aquí dice es oír. Oír, hermano amado, la voz del pastor de pastores. ¿Por qué? Porque hay una, hermano, entiéndame bien esta palabra, hay una cacofonía de voces hoy día, en la televisión, en la radio, y la gente oye hoy de todo. Y hay la tendencia, hermanos, de oír las cosas más ridículas y hasta que no tienen ningún sentido, y ponerles atención, hermanos amados. Es asombroso, hermanos, cómo la gente hoy escucha al que habla de yoga, al tarotista, al que ve la suerte, al que le puede dar una poción para que aquella persona que usted ama y no lo ama, puede darle amor. Y cobran enormes sumas de dinero. Cuando Jesucristo dijo: todo aquel que tenga sed y todo aquel que quiera comer pan y vino, tomar leche y vino, hermanos amados, es en forma gratuita, sin precio, comprar sin precio. Hermanos, Cristo no contará entre los llamados a quienes no quieran oír, escuchar su voz. Y a los que no responden al llamado a la salvación, a llegar realmente a ser salvos. Los judíos no escucharon, no oyeron, desoyeron la voz de Jesús. Hermanos, tampoco la reconocieron. ¿Qué es lo que dice Jesús? Las ovejas que Él reconoce como tal, aquellas que Él llama mis ovejas, le oyen de una manera nítida. La voz de Jesús es tierna, amante y compasiva. Es cierto que tenía Jesucristo, y eso hay que decirlo, una voz de autoridad, sobre todo cuando Él se refirió a los fariseos, a los escribas, y les dijo que eran hipócritas. Usted lea el capítulo 23, escuchen, fariseos, escribas, hipócritas. A los saduceos les dijo de la misma manera. Pero su voz estaba llena de amor y misericordia. Su voz despertaba simpatía. Tanto es así que los mismos niños venían a Él, ¿cierto? ¿Recuerdan cuando los discípulos lo reprendieron? Y Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí. Fue esa voz de autoridad que le dijo a Lázaro: sal fuera. Es la misma voz de poder y autoridad que cuando los discípulos estuvieron a punto de zozobrar en la barca, levantó las manos y reprendió la tempestad y se hizo grande bonanza. Es la misma voz de ese pastor que está delante para decir en la soledad al corazón contrito y humillado, al que está triste y sin esperanza. Es la voz del buen pastor que le dice: ven y vas a encontrar descanso para tu alma.
Es la voz que ha dejado esas 99 en el aprisco, en el redil, y le comienza a llamar por su nombre. Y le sigue llamando hasta que lo escuche. Es la voz que pronunciará tu nombre cuando esté leyendo los nombres al abrir el libro de la vida. Es la voz que te llama para que seas parte de su cuerpo, que es la iglesia. En segundo lugar, conduce con un conocimiento inconfundible. Veamos lo que dice Juan 27b, dice, y yo las conozco. Dice, esto significa que él tiene la capacidad, hermano, en su omnisciencia para distinguirla de las otras. Este es el privilegio más grande que pueda tener, perdón hermano, un hombre alguno. Prefiero ser bien conocido por Dios que ser conocido por el mundo. Que Jesucristo te conozca significa que Él te ha recibido como tal. Y como estás para salvarle o para salvarte, significa que donde estés o donde vayas, Él te conoce. Significa que llevas en ti mismo su sello de pertenencia. Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 14, Él nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. Es Cristo el que nos sella a través de su Espíritu, en ese sello de que nosotros somos propiedad de Él. Significa que nada ni nadie podrá podrá separarte de su amor y de sus promesas. Ser conocido por el buen pastor es saber que no podrás perderte nunca jamás. Es saber que aunque estés en medio de una multitud, como el caso de las ovejas cuando abrevan juntas, cuando pastan juntas, Él sabe quién eres y cómo te llamas. ¿Sabe, hermano amado? Lo más sorprendente que a mí me sucedió al escuchar a un pastor, un ovejero de mi tierra. ¿Usted sabe cuántas ovejas hay, hermanos, en un rebaño allá en Magallanes? Miles. Pero ¿sabe usted? Los ovejeros tienen la capacidad de con el tiempo ir reconociendo a las ovejas. Y algunos le ponen nombres. Qué hermoso es lo que nos entrega Jesucristo. Que siempre, hermanos, en esta promesa, que siempre Él tomaba, hermanos, de la vida diaria estas enseñanzas. Esto que nos entrega, ser conocido por el buen pastor, es saber que no podrás perderte nunca. Es saber, hermano amado, saber quién eres tú. Dios te conoce. El apóstol Pablo, que me afirmó lo dicho por Juan, pero a su vez nos emplazó con las demandas del Evangelio, al decirnos, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, en 2 de Timoteo 2:19, hermano, si quiere confirmarlo. La salvación plantea el reto de ser conocidos por el Señor. La verdad es que mucha gente cree en Dios, pero no ha sido conocida por Él. Triste el día cuando algunos dirán, Señor, Señor, y Él les tenga que decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, si este mensaje va a ser entregado a otras personas que no conocen al Señor, me está escuchando, querido invitado o querida invitada, hay que conocer verdaderamente al buen pastor. En segundo, la segunda promesa maravillosa es que este buen pastor conduce a su iglesia hasta la puerta y conduce al ser humano hasta la puerta. Jesús mismo es la puerta. Y esto está sacado, hermanos amados, de una ilustración que les voy a decir enseguida, pero voy a leer el versículo 9 del capítulo 10, dice, yo soy la puerta. Fíjense ustedes que cuando la puerta del aprisco o del redil fallaba, ¿saben ustedes lo que hacía el verdadero pastor de Israel? Y creo que lo hacía también el ovejero. Se ponía él de puerta para que las ovejas no salieran del aprisco.
¿Se da cuenta, hermano? Para ilustrar esto que estamos diciendo, Jesús mismo es la puerta. Jesús representó la analogía de la puerta y el pastor de las ovejas a los judíos, que pensaban que eran las únicas ovejas de Dios, y a los fariseos que se consideraban los únicos pastores de su pueblo. Para muchos tuvo que ser una sorpresa cuando él mismo dijo que tenía otras ovejas que debía traer al aprisco, que debía traer al redil. Hay puertas que son exclusivas para cierto tipo de personas. Hay lugares donde no todo el mundo puede entrar. Fue el mismo que dijo, el que a mí viene, no lo echo fuera. Jesús habla de ladrones y salteadores que vinieron antes que él. Aquello era una clara referencia a la élite religiosa exclusiva que ponían pesadas cargas. Recuerden cuando Jesucristo habla de un pesado yugo, pesadas cargas, hermanos, a sus seguidores, que ellos mismos no se atrevían a mover, no se atreverían a mover. Mantenían una puerta exclusiva donde la gente humilde estaba excluida. Puede usted ir a Santiago, hermano, donde Santiago habla de la discriminación que hacían con el pobre en una congregación, ¿verdad? Pero Jesús era todo lo contrario. Jesús fue una puerta abierta para el dejado de lado Zaqueo, para aquel que era despreciado, porque no lo amaban ni los romanos, ni los judíos, ni los romanos, porque ellos decían que estos publicanos, a estos recaudadores de impuestos, se quedaban con parte del dinero, y era cierto. Y tampoco eran queridos por sus compatriotas, porque ellos decían que esa gente que trabajaba para el imperio romano eran unos vendidos y unos traidores. Lo fue para esa mujer que tenía 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. Esa mujer también despreciada socialmente, la mujer samaritana. Lo fue para esa mujer que tenía el flujo de sangre, inmunda, crónicamente inmunda, porque tenía una menstruación crónica. Fue puerta, hermanos, para Mateo, también un publicano, que simplemente le dijo, sígueme. Lo fue para María Magdalena, de la cual sacó 7 demonios. Y para un Pedro y sus compañeros, hombres sin letras y del vulgo, de acuerdo al concepto de la élite religiosa. Lo fue para los leprosos, por ejemplo, para esos 10 leprosos, aunque no lo reconocieron todos, solamente fue uno, pero él los sanó. Fue puerta para ellos también, hermanos. Y Jesús sigue siendo puerta abierta para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por supuesto, va a llegar el día que, tal como ocurrió con el arca, esa puerta se va a cerrar. Así, y Dios mismo se encargará de cerrar la puerta y será muy tarde. Es una puerta exclusiva, versículos 9b. ¿Qué es lo que dice Jesús? Aquí dice lo siguiente, hermanos: el que por mí entrare. Dice, hermano, los seres humanos han creado supuestamente puertas, han creado puentes para llegar a Dios, como lo trataron de hacer en la Torre de Babel en el capítulo 11 de Génesis. Esta es la razón por la cual tenemos tantas sectas y tantas religiones en nuestra humanidad. Todas ellas ofrecen diferentes caminos para llegar a Dios. Los hombres han desarrollado su propia filosofía, su propio paquete de creencias, con las que pretenden decir, este es el camino verdadero para llegar a Dios. Los mismos hacen aquellos que son moralmente intachables, porque hay familias y hay seres humanos que son moralmente intachables, quienes pretenden
del agrado de Dios con grandes estándares éticos, sin que Dios tenga que intervenir por eso. Pero lo que muchos desconocen es que Dios no acepta ningún otro camino a su presencia que no sea a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Pablo lo dijo de esta manera, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, en Efesios 2:18. Antes que Cristo viniera, existía en el templo un área llamada Lugar Santísimo. A este sitio tenía acceso solamente el sumo sacerdote una vez al año. Pero cuando Cristo murió, el velo que cubría ese lugar se rompió de arriba abajo, diciéndonos con esto que ahora hay un acceso directo a Dios labrado por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El autor de Hebreos, el escritor que escribió la epístola a los Hebreos, mencionando este sacrificio que nos permite esa entrada, lo dijo de esta manera: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y Cristo lo afirmó de esta manera: nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Intentar, hermanos, entrar por otra puerta que no sea Cristo es ser un salteador. Jesús dijo, además, hermanos, en el capítulo 9, versículo C, lo siguiente. Dijo así: será salvo, entrará y saldrá. Cristo afirmó que quienes entren a través de Él como la puerta de las ovejas van a obtener verdadera salvación. Esta afirmación pone de manifiesto que toda persona que no haya entrado por la puerta que ha abierto Jesús está perdida. Nos dice de una manera clara que la seguridad en la que viven muchos hombres, seguridad entre comillas, respecto a su futuro eterno, a su destino, donde Él va a pasar la eternidad, es sencillamente un vil engaño. La única manera para salvarse es atravesando la puerta de la salvación. Sobre esto mismo Jesús dijo en Mateo 7:13-14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Qué triste, hermano, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Jesús dice que esa puerta es estrecha, no en el sentido que sea egoísta, no en el sentido que le sea negada la entrada a algunos, sino porque demanda sacrificio, entrega y negación. Mientras que la puerta que lleva a la perdición eterna se describe como una puerta amplia, espaciosa, pero ese camino lleva no a la gloria, lleva a la perdición. Jesús dijo que muchos caminan por él, pero también dijo que los que entran por la puerta estrecha van por el camino angosto, pero ese camino es el que conduce a la vida, a la gloria, y pocos son los que lo encuentran, hermanos. ¿En cuál camino andamos? ¿Estamos seguros de andar en el camino correcto? Jesucristo nos asegura la salvación. Y en tercer lugar, dice el mismo versículo 9, hermanos, del capítulo 10, que interesante, dice: y hallará pastos. El pastor que nos guía, hermanos, la promesa del pastor que nos guía en esa puerta estrecha es donde va a encontrar pastos.
versículo 28. Vamos a leer. Lo primero que tenemos que decir acá, hermanos amados, ahí en el versículo 28 lo dice Jesús. Dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El pasto, esa comida de la vida eterna. Note que Jesucristo es el dador de la vida. Tenga en cuenta, hermanos, la posición que tiene Jesucristo con el Padre. Ese que da la vida eterna, ese que da vida, tiene poder, tiene el poder para poder otorgarla. Mire lo que Él hizo para darla, para concederla. Evalúe las dimensiones de su amor al entregarse para que ello fuera posible. Tome en cuenta además que esta vida no es una vida vendida, no tiene usted que pagar nada. Esta vida se regala. Eso es gratuita, hermanos. Él dijo: yo les doy. Es dada por la libre gracia, por la soberana gracia del Señor. El Padre Eterno concedió al Hijo que le diera a sus ovejas este bien eterno. La vida eterna no es un bien pasajero. En todo caso, será un bien que jamás se acabará. Las cosas de mayor valor en esta tierra, hermanos, perecerán con los años. La sentencia para todo lo que vemos es la de un final en el tiempo y en el espacio. Note, hermanos, además que esta vida eterna no es algo que va a comenzar en el futuro. La promesa de Jesús es un regalo presente, ahora. La vida eterna, hermanos, la comenzamos a vivir ahora. Ella comienza en el mismo momento en que las ovejas oyen la voz inconfundible del pastor de pastores, del verdadero pastor, y comienzan a seguirle. La obtención, hermanos, de esta vida no es por nadie más, sino por Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda más. Tenga, hermanos, presente vida eterna. No hay vida fuera de él. La vida eterna como fruto, hermanos, del servicio espiritual. En Juan capítulo 4, versículo 4:36. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? 4:36, dice así. Dice: y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con él, el que siega. Hermanos, ninguno que posea esta vida puede vivirla en forma seca, estéril, sin fruto, hermanos amados. Porque Jesucristo dijo: yo los he puesto para que lleven fruto, y mucho fruto, y ese fruto, hermanos, permanezca. Así que tenemos el asunto más grande, que Jesucristo tiene poder para darnos la vida eterna. Fue por eso que Él dijo: buscad primeramente el reino de los cielos. Si esto es primero, entonces todas las otras cosas van a venir como suma. Mateo 6:33. La vida eterna equivale a la vida abundante. Yo les doy vida y vida en abundancia. Quien tenga este bien eterno gozará de los otros bienes, incluyendo los temporales. Pero, hermanos amados, aquí tenemos la seguridad de la vida eterna. Dice Jesús: ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice, vuelve a repetirlo, hermanos, en el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Dos versículos paralelos. Jesús iba camino del Calvario y pronunció esta promesa. Enemigos como la muerte, el pecado y Satanás
no habían sido derrotados. Sin embargo, hermano, Jesús garantiza como un hecho consumado la imposibilidad de un poder mayor o más grande que Él, que el poder de Él. Y con ese poder nadie puede, Él dice, arrebatar de mis manos, de mi mano, las ovejas que son mías. Las ovejas que yo he reconocido como mías. Jesús dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre es más grande que todos los enemigos juntos. Él es más grande que todas nuestras adversidades. Él es más grande que todas nuestras dudas, y nuestros complejos. El Padre es más grande que el poder del pecado y de Satanás. El poder del Padre puede esconderle en su propia mano, en donde nadie podrá arrebatarle. Note que Jesús habla de su mano y de la mano del Padre. ¿Puede usted imaginarse alguna garantía mayor, hermano? ¿Puede usted vivir inseguro con semejante promesa? ¿Puede usted dudar de su salvación con tamaña declaración divina? Y por último, amado hermano, es el pasto de la satisfacción eterna. Es lo que dice Jesús nuevamente en el versículo 9. Hallará pastos. Este versículo tiene un mensaje completo. Jesucristo no solamente es la única puerta de entrada, la exclusiva puerta de entrada, no solamente es el único que ofrece salvación, no solamente le asegura libertad, sino que también nos llena de contentamiento cuando Él dice, y hallará pasto. Es una nota llena de certeza, de seguridad y de satisfacción. El pasto es el alimento que requería la oveja. El pasto aquí representa lo que en verdad tiene poder para satisfacer el corazón hambriento. Si la comida o el manjar, o los manjares que fue a buscar, por ejemplo, el hijo pródigo, pueden, hermanos, satisfacer el alma, entonces no tendría hambre. Pero la verdad es otra. Esa comida que se parece a la comida de Daniel, con vinos y manjares del rey, que Daniel se negó a servirse, hermanos. Ese manjar que el mundo ofrece se asemeja a las algarrobas que quiso comer, que eran el alimento de los cerdos, que quiso comer el hijo pródigo, desesperado por el hambre que tenía en ese momento, por el apetito que tenía por la falta de comida. El pasto, la comida que Jesús nos ofrece es fresca. Es nutritiva. Tiene vida. Fue el mismo Jesucristo que dijo, yo soy el pan de vida, el que de mí come no tendrá hambre jamás. Cuando Él se comparó con el maná que fue enviado por Dios en el desierto cuando salían de la tierra de Egipto. Cuando el alma viene a Jesús, no queda defraudada. En Él encontramos total satisfacción para nuestra alma cansada y hambrienta. Jesús advirtió que hay un ladrón en el versículo 10, cuando dijo que el ladrón no viene sino a hurtar y a destruir. Cuando Él dijo, después que dice, ¿no es cierto?, yo he venido para que tengan vida y tengan en abundancia, que deja la vida vacía. Pero Él, que el propósito de su venida fue para que tuviéramos vida, pero no cualquier tipo de vida, vida en abundancia.
En Cantar de los Cantares, hermanos, encontramos esta interesante declaración. Hazme saber, oh tú, a quien a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Cantares 1:7. Aunque esto, hermanos, este Cantar de los Cantares tiene 8 propósitos, sin embargo, esto puede ser aplicado a nosotros en este momento. Para el errante que busca un rebaño, Jesús ha dicho que Él, solamente Él, es la puerta. Para el que quiere saber dónde apacienta, dónde pastorea, dónde entrega pastos, Él ha dejado su iglesia. Para el que quiera saber dónde se estea, lo hace a la diestra del Dios Padre. Asegúrese, si usted no ha creído en Cristo y me está escuchando, de encontrarlo hoy día. Y querido hermano, asegurémonos de que Cristo sea nuestro pastor verdaderamente y que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida. Que el Señor le bendiga, hermano.